El acta de la sesión número 94 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 95 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Bravo, Doña María, Astudillo, Bello, Ticardini, Nullado, Olivera y Tello, y de los diputados señores Ilavaca, Manucheri y Santana, que modifica la ley 20.370 General de Educación para promover la paridad de género en las organizaciones estudiantiles y fortalecer su rol. Comunicación del jefe de la bancada de diputados Judí, por la que informa que el diputado Sergio Bobadilla se ha reemplazado en esta sesión por el diputado Henry Leal. Correo electrónico del asesor de gabinete del ministro de Educación, a través del cual excusa la inasistencia al señor ministro de esta sesión por motivos de salud. Sin perjuicio de ello, informa que asistirán en representación del Ministerio la subsecretaria de Educación y el director subrogante de Educación Pública. A través del sistema de ley del lobby, solicitud de audiencia con esta comisión derivada por el diputado Gaspar Rivas, requerida por el señor Óscar Suazo, a fin de referirse a la prevención de la violencia y ciberbullying en establecimientos educacionales del país. Oficio del director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, por medio del cual se presenten reiteradas denuncias formuladas por asociaciones de manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar en contra de 3 empresas prestadoras del servicio de alimentación referidas al incumplimiento en el pago de sus finiquitos, deudas en sistemas previsionales y de salud. Son cerca de 5.000 ex trabajadoras de las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, que actualmente se encuentran movilizadas ante la falta de respuesta por parte de las empresas. Sostiene que es de vital importancia contar con un proceso que permita asegurar tanto la debida transparencia de las contrataciones públicas como la prestación de un servicio en forma continua, por lo que se ha presentado una solicitud ante la Contraloría General de la República con el objeto de requerir su fiscalización y análisis de las eventuales irregularidades en el proceso de contratación licitado entre los años 2022 y 2023 por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas respecto al programa de alimentación escolar PAE. Correo electrónico al señor Mauricio Araya, quien relata que es padre de 2 niños de 2 y 7 años y que tuvieron que trasladarse de la región del Maule a la Valparaíso por trabajo. Postularon y su hijo mayor quedó en el colegio de la comuna de Cartagena, pero como no pudieron viajar a tiempo para matricularlo, en enero se enteraron que el cupo ya no existía y tuvieron que inscribirlo en lo que se denomina lista de espera o anótate en la lista. A la fecha su hijo aún no tiene opción de colegio. En la oficina del Ministerio de Educación de San Antonio, la respuesta fue que lo pusieran en lista de espera o se inscriban en la lista de exámenes libres. Sienten que el Ministerio está cercenando el derecho a la educación de su hijo y que sus respuestas no están a la altura y claramente están fuera de los marcos de la ley. Correo electrónico al señor Francisco Vidal de La Calera, por medio del cual solicita a la comisión tomar conocimiento de su caso y realizar las gestiones respecto de la situación de su hijo mayor, quien tuvo que cursar el año 2023 modalidad de exámenes libres por quedar sin matrícula, a pesar de que sus 2 hermanos sí pudieron ingresar al establecimiento educacional. La postulación 2004 la hizo mediante el sistema SAE y no quedó seleccionado. Siguió el proceso complementario, luego el anótate en la lista y también pidió al establecimiento un sobrecupo para el ingreso de su hijo, el que todavía se encuentra pendiente. Observa que las acciones para los cambios concretos que rescaten a la educación del estado desastroso actual es también directa responsabilidad del Congreso, en cuanto a plantear cambios legislativos profundos y prontos que corrijan los errores anteriores cometidos con el regreso al sentido común y a lo que los chilenos necesitan y exigen hoy en educación. Finalmente, correo electrónico al señor Martín Ferreira, representante de los asistentes profesionales por la educación, mediante el cual señala que según ordinario 5280 de la División de Educación General se establece que el rol del coordinador de integración escolar, tanto a nivel comunal como de establecimiento, debe ser ocupado por un docente en tramo avanzado. Esta decisión deja fuera del cargo a todos los psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, psicopedagogos y otros profesionales que deben ser reasignados o desvinculados, dejando atrás trayectorias profesionales de más de 15 años, así como especializaciones nacionales, internacionales, maestrías, diplomados, cursos y otros logros. Solicita la intervención y apoyo de la Comisión para garantizar que los profesionales de la educación puedan seguir desempeñando su labor de manera efectiva y que se reconozca el importante trabajo que es realizado en beneficio de los estudiantes con necesidades educativas especiales y las comunidades educativas en general. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, diputado Santana. Sí, es sobre el último punto que leyó nuestra secretaria, relacionado con, entiendo que es un oficio o un recordatorio del Ministerio de Educación, que busca el que las personas que estén a cargo, los coordinadores de los programas de integración escolar, los denominados PIE, tengan una carrera ligada a la docencia, ¿no? Y tal como se lee en el correo, eso implica que quedan fuera de esta labor, de esta función, muchos profesionales, fonoaudiólogos, psicólogos, tal como se describe allí en la carta,
Y de esta misma situación se comunicaron conmigo esta semana, precisamente, profesionales que trabajan en los programas PIE de la región de Atacama. Entonces, aprovechando la presencia del Ministerio de Educación en la comisión, a mí me gustaría preguntar qué va a pasar con esto. Digo, en circunstancias que hoy día el país además tiene un déficit docente, eso ha sido parte de la discusión que hemos tenido en esta comisión. Hay regiones como Atacama que se proyectan que para el 2025 van a tener un déficit docente de más de 40%, es una situación bien compleja. Y esta misma situación se enfrenta a nivel de docencia, donde hay muchos profesionales, ingenieros comerciales, y profesionales de otras áreas haciendo clases hoy día. Bueno, ahora en este caso en particular se remite a lo que es los PIE, los programas de integración escolar. Entonces a mí me gustaría saber si es que esa decisión del Ministerio de Educación, cuán rígida va a ser, si es que se le va a dar una respuesta a los profesionales que están planteando su situación. Muchos de ellos, yo diría que la mayoría de las personas que hoy día son coordinadores o coordinadoras de los programas PIE no son profesores, no son docentes. Entonces, si es que el Ministerio está pidiendo que eso cambie, y yo en lo personal no observo ni en mi región ni en muchas partes condiciones para que eso ocurra, ¿qué va a pasar finalmente? Eso me gustaría preguntar. Al Ejecutivo. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿No? ¿Cómo está? Su solicitud sería para después. Entramos al orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. En primer lugar, proceder a la elección del presidente o presidenta de la comisión, según lo dispuesto en el artículo 241 del reglamento. En segundo lugar, analizar en este caso con el director de Educación Pública subrogante, don Rodrigo Egaña Barahona, la situación de los servicios locales de educación pública, especialmente el de Atacama. Y en representación del Ministerio de Educación está la subsecretaria y el director subrogante de Educación Pública. Pasamos entonces, secretaria, al primer lugar de la cuenta, que sería proceder a la elección del presidente o presidenta. Las cédulas que tienen en su Sí. pupitre. ¿Bastaría un lapicito para algunas que no? Sí, profe, no trae. ¿Presidente? ¿Presidente? Sí, sí, diputado. Sí, es que entiendo que vamos a proceder a la votación, Sí, ¿verdad? Sí, ¿hay algún diputado que quiera proponer alguna? Sí, Sí. Diputado Sí, Conejo. presidente, Después yo el diputado- quisiera proponer como candidato a la presidencia al diputado Hugo Rey. Perfecto. Diputado Santana. Sí, yo quería proponer, señor presidente, a la diputada Emilia Schneider y valorar también de ella, que fue una gran dirigente estudiantil en la Federación de Estudiantes de la Chile, y creo que tiene todas las condiciones para hacer una gran labor en los desafíos que tiene esta comisión para el próximo año. Muchas gracias, diputado Santana. Correcto. Sí. ¿Que estén listos? Yo ya no respondo, estoy nervioso. Me puse nervioso. No lo vamos a robar. Sí. La Elia no tiene cédula, parece. Tengo la primera. Ah, sí, así es.
Bien, tranquilo. Sí, yo creo que falta estrés. Ahora me arrepentí también. El ciudadano no. ¿Estamos listos, secretaria? Presidente, por la diputada Schneider tengo el voto de la diputada Molina, de la diputada Serrano, del diputado Barría, del diputado Santana, de la diputada Plasencia, del diputado Rivas y la diputada Schneider. Esos son 7 votos. Por el diputado Rey, la diputada Rafael, el diputado Cornejo, el diputado Schubert, el diputado Rey y el diputado Leal en reemplazo del diputado Bobadilla. Y la diputada Arce votó nulo. Eso es el resultado de la votación. Correcto. Entonces, tendríamos... Sí. Sí. Resulta electa la diputada... Resulta electa la diputada Schneider por 7 votos. Correcto. Entonces se hace el traspaso, ¿sí? Procedo yo a hacer el traspaso a la presidenta. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a todos los y las colegas. Espero que podamos tener un muy buen año de trabajo. Espero que todas y todos colaboremos por algo que yo sé que nos une en esta comisión, que es la importancia de la educación pública. Así que eso, yo muy contenta de poder asumir este rol, muy agradecida también del presidente saliente. Y ahora procedemos con el resto de la cuenta. O sea, el resto de la tabla. Me puse nerviosa. ¿Sí? Bueno, adelante, diputado. Desear el mayor de los éxitos, presidenta, que ojalá en esta comisión veamos temas relevantes, atendamos las urgencias que nos demanda la comunidad, y también quiero agradecer al diputado Rivas porque también por la altura que tuvo para dirigir esta comisión durante un buen tiempo. Muchas gracias, diputado, también. Gracias, diputado. La diputada Rojas había pedido la palabra y luego le entregaremos la campana al presidente saliente. Sí, gracias, presidenta. Sumarme a los agradecimientos que se han realizado, y quisiera poner un punto porque, como ustedes saben, yo no participo de manera permanente aquí, pero sigo muy interesada en los temas de educación, así que estoy pendiente, y esta es una comisión que tiene un arduo trabajo porque toca un tema muy importante que es la educación, y en ese sentido quería venir como jefa de bancada del Frente Amplio también aquí a desearle un muy buen año de gestión a la nueva presidenta de la comisión, y a todos quienes la apoyaron con su voto, pero a sabiendas también de que quienes no lo hicieron van a sostener este año un trabajo impecable en la Comisión de Educación. Así que eso, presidenta, y por supuesto cuenta con su bancada y con su jefa de bancada. Muchas gracias, jefa de bancada, expresidenta de esta comisión también. Yo, la primera vez que vine a esta comisión fue invitada precisamente por la diputada Rojas como dirigente estudiantil en ese momento. Entonces, presidente, le hago entrega oficial en el ex Congreso, le hago entrega oficial de la campana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasaríamos al segundo punto de la cuenta para analizar con el Ministerio de Educación, en este caso con la subsecretaria Arratia y el director de Educación Pública subrogante, el señor Rodrigo Egaña Barahona, la situación de los servicios locales de educación pública. Si es que no me equivoco, ¿cómo? Ah, perdón, no los había alcanzado a ver, les pido disculpas. ¿Quién estaba primero? El diputado Cornejo, luego la diputada Rafael. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, desearle toda suerte de éxito en su gestión, liderando esta importante comisión, y por supuesto también agradecerle al diputado Rivas por el periodo que también él presidió esta comisión. Quisiera que junto a la Secretaría Presidenta revisáramos lo que dice el reglamento con respecto a permitir que esté presente la subsecretaria y el director de la DEP para efecto de llevar adelante la tabla, el punto número 2, en ausencia del ministro. Eso, presidenta. ¿La secretaría o primero la subsecretaria? Sí. Luego la diputada Rafael, la tenemos muy presente.
¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, en primer lugar, quisiera partir junto con saludar a la diputada presidenta y diputadas y diputados, agradeciendo al presidente saliente de la comisión, Gaspar Rivas, por el trabajo durante este año, ¿fue cierto? Sí, más o menos. Por el trabajo, la disposición, el trabajo conjunto, agradecer tremendamente a nombre del Ministerio de Educación, por supuesto, desde el Ejecutivo, ¿no? Desde el Ministerio y todas las instituciones del sector educación, que son varias. Y saludar a la presidenta recién electa, felicitar a la presidenta por la elección, desearle que tengamos un año fructífero y, por cierto, relevando esta prioridad que le da a usted a la educación pública, la conversación que podamos tener y ir priorizando respecto a los temas más sustantivos de educación, ¿no? Así es que partir por eso, ¿no? Agradeciendo al presidente saliente y felicitando y agradeciendo y deseando la mejor de las gestiones a la presidenta entrante a esta comisión. Ahora, respecto a la pregunta que se hace por su intermedio, el ministro, tengo entendido que enviaron las excusas, está enfermo, está ausente estos días, así es que junto con presentar la excusa, en el fondo explicar que venimos en esa representación. Ya, me imagino, no sé si había, sí, tengo entendido que habían leído esa, no sé si la habían leído o la habíamos comentado, pero sí que se había leído la excusa del ministro por razones de salud. Eso. Diputada, ¿quiere replicar o...? Sí, la especial preocupación, presidenta, respecto, entendiendo que puedan haber problemas de salud por parte del ministro, es que estamos enfrentados a una situación bien crítica desde el punto de vista de la educación pública en nuestro país. Iniciamos el año legislativo y la verdad es que nos parece del todo razonable y además de responsabilidad de cada uno de nosotros el poder exigirle al Ministerio que podamos ir avanzando y resolver aquellas cosas más críticas y complejas que tenemos y que requieren además de urgencia en su tratamiento. Por lo tanto, sí, de ser necesario un acuerdo para que pueda estar la subsecretaria y el director de la ADEP en representación del ministro, yo no voy a dar el acuerdo, presidenta. Sí, quisiera despejar algo antes. ¿El ministro se encuentra con licencia? ¿Usted está como ministra subrogante? Sí, el ministro está con COVID, estoy como subrogante. Porque si ella está asiste en su calidad de ministra subrogante, tiene el derecho a estar. Disculpe, subsecretaria, pero para zanjar el asunto, diputado, solo para dejar en claro, yo entiendo que la subsecretaria, luego del ministro, es la máxima autoridad de la cartera, es la jefa de servicio del ministerio, se entiende que en ningún caso un ministro va a estar falseando ningún tipo de enfermedad, entonces yo le solicito... Entiendo, pero según la citación, a mí me parece que fue citado el ministro de Educación o en subsidio la persona que podría asistir. ¿Eso es así o no? No, presidente, invitamos al ministro de Educación. Por eso preguntaba si la subsecretaria existe en su calidad de ministra. Exacto, si es ministra subrogante... Lo señalado por la subsecretaria nos queda claro entonces que ella asiste en esa calidad. Diputada Rafael. Gracias, presidenta. También desearle éxito en el periodo como presidenta y agradecer también el trabajo que realizó el diputado Gaspar Rivas. Presidenta, voy a pedir la palabra sobre el mismo tema, pero yo más que subrogancia, yo creo que nosotros debemos facilitar las cosas. Mire, aquí dice analizar con el ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga, y el director de Educación Pública subrogante, señor Rodrigo Gaña, la situación de los servicios. O sea, nos citan para que venga el ministro. Y sucedió la semana pasada exactamente lo mismo. Entonces, cuando estoy en otras comisiones y se cita a un ministro y no viene, se nos informa antes a través del... Y uno sabe que viene la otra persona. Yo no tengo problema, pero a mí me parece de que se esté citado el ministro, no venga el ministro y que digamos acá, ahora tiene la palabra la subsecretaria. Me parece una falta de respeto a nosotros los diputados. Nosotros venimos a escuchar porque también necesitamos respuestas políticas del ministro. Lamentablemente, una vez más, no está acá, y creo que todo esto lo podríamos eliminar y subsanar si se nos informara con anterioridad, porque el ministro no lo dijo ahora cuando estábamos empezando la comisión.
Entonces, el ministro avisó con anterioridad. Yo creo que nosotros al momento de venir a la sala tenemos que saber con quién nos vamos a enfrentar. Muy simple como eso y nos evitamos muchos problemas. Diputada, solo para aclarar, estando de acuerdo con que tenemos que tener esa información sobre la mesa, estaba en la cuenta de la comisión que está disponible previamente para la y los diputados integrantes de la comisión que el ministro presentaba sus excusas. Solo para esos efectos, pero aquí la secretaria me indicaba que efectivamente esa información se puede poner a disposición de la comisión en los casos que corresponda. Entonces quedamos con ese acuerdo. Diputado Santana. Sí, muy breve, Presidenta. Y bueno, sumarme a los deseos de éxito para usted y también sumarme a los deseos de recuperación del ministro. Sin perjuicio de eso, yo recojo las críticas que acá se hacen, en el sentido de que me parece que este es el espacio institucional que tenemos los parlamentarios para poder hacer preguntas, para poder debatir y para poder hacer también todos los planteamientos que tengamos que hacer en materia de educación, sobre todo aquellos que pertenecemos a regiones que han atravesado por crisis de la educación pública tan graves como la que tuvimos en Atacama y por los problemas que hoy día se generan a razón de la problemática de las matrículas. Por tanto, con todos esos deseos quiero manifestar igualmente mi inquietud respecto a la ausencia del ministro en esta comisión. Serrano, y solamente para efectos de que podamos avanzar, entiendo que este punto es relevante para la comisión, pero ya son las 3:30 y estamos citados y citadas para poder conversar de la situación del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Entonces, solamente para solicitar que de la comisión, luego de la palabra de la diputada, podamos darle la palabra a la subsecretaria y al director subrogante para que iniciemos la conversación. Sí, Presidenta. Bueno, primero desearle el mejor de los éxitos dentro de su periodo de gestión como presidenta de la comisión y también hacer los agradecimientos al diputado Gaspar Rivas por su presidencia anterior. Yo solo quiero poner en relieve que si ya tenemos la cuenta, o sea, si ya se nos dio en la cuenta la explicación del por qué el ministro no está, creo que es importante poder avanzar en la tabla y solo hacer una sugerencia para poder destrabar el punto. Si es tan necesaria hoy día la presencia del ministro, podemos concordar a lo mejor una sesión, ya sea antes del martes o el martes con una concentración exclusiva a la respuesta que pueda dar el ministro, pero creo que no es pertinente negarse a dar un acuerdo para que esté la subsecretaria, sobre todo cuando tenemos temas tan urgentes que puede tratar. Quedamos entonces, si es que les parece a las y los integrantes de la comisión, con el acuerdo que proponía la diputada Serrano, que procedamos a tener esta discusión ahora y con posterioridad citemos una sesión donde esté presente el ministro para que podamos resolver todas las dudas y conversaciones que queden pendientes. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Pero, diputada, pero el ministro ha venido en varias ocasiones a esta comisión. No podríamos hablar de que aquí haya una ausencia del Ejecutivo y tampoco es que haya una ausencia, está la subsecretaria. Yo sé que a todas y a todos nos interesa el tema del Servicio Local de Educación Pública Atacama, es un tema muy complejo y creo que si ahora no aprovechamos la oportunidad de tener esta conversación, finalmente lo que estamos mostrando es mostrar desinterés por el tema. Entonces yo le pido a los diputados si es que pueden reconsiderar para que tomemos el acuerdo. Diputado Cornejo. Sí, Presidenta, yo voy a insistir en manifestar una inquietud. La semana pasada en la región de O'Higgins se llevó a cabo una actividad en la comuna de San Fernando, un seminario de educación pública. Fueron convocados a esta actividad, Presidenta, los directores de todos los establecimientos educacionales dependientes del SLEP Colchagua, directivos también del servicio local, la Seremi de Educación. En la convocatoria estaba también el ministro y el director de Educación Pública. Esta convocatoria, además, organizada y coordinada por la senadora Alejandra Sepúlveda. Nos fuimos hecho partícipe de esa actividad con presencia de autoridades del Ministerio de Educación, ninguno de los parlamentarios de la región. Y extrañamente, el único parlamentario de la región de O'Higgins que pertenece a la Comisión de Educación soy yo. Por lo tanto, si hay tiempo para poder asistir a ese tipo de actividades, a mí me parece que lo razonable en función de la crisis que tenemos hoy día en nuestro país es del todo razonable que hayamos diputados y diputadas que particularmente requiramos la presencia del ministro, para efectos también de lo que
hemos conversado aquí, entendiendo lo que ha explicado la subsecretaria. Yo lo que creo que es del todo también razonable es que esta sesión, en función de lo que dice el reglamento, que conozcamos además si efectivamente, formalmente, la subsecretaria cuenta con la resolución. Acabo de enviarla al chat de la Comisión de Diputados. La subrogancia consta en un memorándum y está en sus WhatsApp diputados. Y creo que contando con la resolución de la subrogancia de la subsecretaria, se encuentra en calidad de ministra subrogante y por lo tanto podríamos proceder a el resto de la comisión y abordar el punto como corresponde, porque tal como usted señalaba, en función de la subrogancia, ella se encuentra con plenas potestades, en este caso, como ministra. Entonces, diputado Leal, ¿era sobre el punto o sobre otro punto? Pero solo para dejarle de manifiesto que el punto de la subrogancia de la subsecretaria ha sido zanjado por ese documento. No sobre el punto, yo puedo transmitir, yo pertenezco a la Comisión de Seguridad, nosotros tenemos un acuerdo, ya está el ministro o simplemente los asesores no hablan, a menos que haya una unanimidad, dice el reglamento. Pero más que yo vine a esta comisión reemplazando, sí, por eso, vine reemplazando al diputado Badía, no soy parte de esta comisión porque me interesaba un tema en particular preguntarle al ministro. En la Araucanía, donde yo soy diputado, en Costa Araucanía, en la comuna de Caragua, donde además vivo en esa comuna, yo quería preguntarle si estaban enterados que se adjudicó por trato directo 3.000 millones de pesos para servicio de transporte. Entonces quería saber esa respuesta. En esta comisión el acuerdo es que los puntos varios están al final de la sala y hasta que no tomemos otro, o sea, al final de la comisión, y hasta que no tomemos otro acuerdo, ese acuerdo se va a respetar porque fue tomado por la presidencia anterior. Entonces le rogaría, vamos a dejar 20 minutos finales para poder tener los varios el día de hoy. Entonces, ya, perfecto, muchas gracias. Ahora, colegas, vamos a proceder a darle la palabra a la subsecretaria y el director subrogante y luego abriremos palabras para poder... a la ministra subrogante, perdón, muchas gracias diputada Plasencia, y al director subrogante, para que podamos abordar esto. Luego habrán tiempo para preguntas y reflexiones. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que saldado ya el punto, enviamos efectivamente la formalización de la subrogancia por motivos de salud. Propongo que nos concentremos en la presentación. El director Egaña tiene una presentación para dar cuenta de la situación de los servicios locales, con focos particulares en algunos casos específicos, y en honor al tiempo propongo que nos focalicemos en eso. ¿Les parece? Director. Muy buenas tardes, señora presidenta. Felicitaciones también por su nombramiento. Y como algunos recordaron, yo también le recuerdo en sus años de dirigente de la fecha. Me tocó pasar por sus años. Exactamente. Y le di el espacio para que explicara su postura. Gracias. Mira, pasemos más adelante. Sí, dale a la siguiente, inicio de año escolar. Ahí. Bueno, yo quisiera brevemente dar cuenta de en qué estamos en el inicio del año escolar en los 15 servicios locales que hoy día están a cargo del servicio educativo. Nosotros tenemos a lo largo del país 15 SLEP en 69 comunas, 841 establecimientos escolares de educación, 198 jardines y 240.000 entre estudiantes y párvulos. Ahora, para la preparación del inicio del año escolar, y esta fue una decisión que tomó el ministro en el mes de marzo, iniciamos un monitoreo para poder revisar lo que a nuestro juicio eran los 19 procesos críticos que había que tener listos para que el año escolar pudiera empezar de buena forma. Y ahí señalamos, habían 7 procesos en gestión de la infraestructura, 2 en gestión de vehículos de servicio, 4 en la compra de suministros educativos, 2 en compra de suministros de oficina, 3 en contratación de servicio y un procedimiento administrativo. Era nuestra visión de que, a pesar de que el presupuesto puede empezar a gastarse solo en enero, teníamos que tener estos 19 procesos críticos funcionando.
A fines de febrero, 29 de febrero, este era el cuadro de avance en cada uno de los procesos críticos y en cada uno de los servicios locales. Había uno que podía ser más atrasado, que está ahí con 5% Costa Araucanía en compra de material educativo, y eso tiene que ver porque en el mes de diciembre, con recursos del año 2023, se habían dejado estoqueados material educativo, por lo tanto no era necesario iniciar compras adicionales este año, sobre todo para los primeros meses del año. Y esto significó que cuando entramos a los últimos días de febrero, primeros días de marzo, podíamos estar con la tranquilidad que la gran mayoría de los procesos que había que tener en forma para poder hacer el trabajo adecuadamente estaban bien. Eso nos permitió que el día 6 de marzo, 5 o 6 de marzo, porque en algunas regiones no se inició el 5, sino que el 6, en términos de establecimientos educacionales, teníamos que el 96% de los establecimientos inició sus clases, y en términos de matrícula asistente el 93%, 224.000 estudiantes, alrededor de 16.000 estudiantes no iniciaron clase. Ese día 6 de marzo era un día miércoles, y de los 16.000 estudiantes, alrededor de 10.000 y fracción eran del SLEP de Atacama, ciudad de Copiapó, que correspondían a los establecimientos que no iniciaron clase, que fueron 6, en solidaridad con la huelga de hambre que tenían hasta ese momento 4 dirigentes del Colegio de Profesores. Por lo tanto, del resto del país teníamos, yo diría, la gran mayoría de los establecimientos en funcionamiento, y todos sabemos que la solución de Atacama se resolvió el jueves 7, y por lo tanto ya en la semana del 11, que fue la semana pasada, podemos decir de que, salvo casos muy especiales motivados por alguna razón circunstancial, en una parte se cayó el sistema de agua potable, en otro establecimiento hubo una fuga de gas, etcétera. En el resto de los establecimientos, de los 1.000 y tantos que están bajo la gestión de los servicios locales, hoy día el servicio educativo se entrega normalmente. En la misma semana, yo creo, tuvimos los resultados del CIMSE, que en términos de los servicios locales mostró unas mejoras bastante importantes. Esto ha sido de público conocimiento. En cuarto básico quizás la mejora más significativa se da en matemáticas, también en cuarto básico en lectura hay una mejora, esto en promedio, hay servicio algo mejor, es servicio algo más bajo, y en segundo medio, si bien las mejoras son porcentualmente menores, de acuerdo a la Agencia de la Calidad, son significativas en la valoración que se hace. Ahora, esto significa de que a nuestro juicio en la Dirección de Educación Pública, los 15 servicios locales están funcionando normalmente. Hemos ya iniciado todo el trabajo de preparación del presupuesto 2025, que queremos reflejar las necesidades efectivas que tenemos en todos los SLEP, y después las tendremos que confrontar con las disponibilidades presupuestarias que nos vengan desde la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y al mismo tiempo estamos en un trabajo en todas las áreas de infraestructura, seguimiento técnico-pedagógico, etcétera. Ahora, respecto al servicio local de Atacama. Este es un servicio que
como ya se sabe, tiene 79 establecimientos educacionales, 48 escuelas, 19 jardines BTF y 12 liceos en 5 comunas de la región, y tiene más de 30.000 estudiantes, siendo claramente uno de los servicios más grandes que tenemos en el sistema. A partir del mes de febrero, y en función de la modificación de la ley 21.040, que permitió el nombramiento por el presidente de la República de un director ejecutivo suplente, fue nombrada una nueva directora ejecutiva, la educadora de párvulos Cecilia Brito, y ha asumido una tarea muy importante de, en primer lugar, recuperar las confianzas entre los distintos actores del servicio local. Ya al mes y medio de estar en funcionamiento, creemos que ahí ha habido un avance muy importante. Ha habido también un importante énfasis en la resolución de todos los problemas que tenían que ver con estos 19 procesos críticos para poner en marcha el año escolar, y las obvias mejoras que ella está introduciendo en el proceso de gestión interna del servicio. En esta materia está permanentemente apoyada por profesionales del Ministerio, Gabinete del Ministro, de la Subsecretaria, y por profesionales de la DEP en áreas en las cuales todavía el servicio mantiene deficiencias de gestión. En términos de infraestructura, la semana pasada, la semana del 11, terminamos la segunda etapa de mantenimiento. Acordémonos que entre los meses de noviembre, diciembre y una fracción de enero se realizó la primera etapa. Esa primera etapa se realizó tanto con aportes del servicio local como con contribuciones de empresas, fundamentalmente empresas mineras. Después, en el mes de febrero y los primeros días de marzo, se realizó la segunda etapa del mantenimiento, y eso permitió que todos los establecimientos educacionales, porque los jardines infantiles estaban en relativamente mejores condiciones, pudieran empezar sus actividades, salvo un par que todavía siguen en discusión, y entendiendo que hay 4 establecimientos para los cuales se requieren soluciones más estructurales y que empezaron a funcionar en otros locales, no en sus locales propios, en los cuales no pueden realizarse la totalidad de las actividades. En términos de mantenimiento, en este momento se está preparando la tercera fase de este proceso, que implica hacer una licitación para financiar las tareas de mantenimiento en el resto del año. Ahora, y me voy a referir más adelante a cómo se está trabajando todo el tema de la solución más estructural de la infraestructura escolar. El servicio ha dado una importancia muy importante a la reconstrucción de la confianza y de las relaciones en las distintas comunidades, que ciertamente por la situación del año pasado quedaron efectivamente dañadas. Y yo creo que es bien importante señalar cuáles fueron los acuerdos a los cuales se llegó entre el servicio local y el Colegio de Profesores regional, acuerdo que fue firmado en presencia del ministro Cataldo el día 7 de marzo. Ese es un acuerdo que tiene 3 componentes fundamentales. El primero es la implementación de un plan pedagógico en el servicio local. Este plan fue trabajado desde diciembre por representantes del Ministerio, de la Dirección
de la División de Educación General, que estuvieron destacados en la región, y se complementó con trabajo de profesionales de la DEP y del servicio local. Se terminó un plan pedagógico que fue presentado el día el día 4 de marzo al Colegio de Profesores, y en función de ese plan se ha establecido una mesa permanente de trabajo que está discutiendo los contenidos del plan, que es bastante amplio, que toma todos los aspectos que tienen que ver tanto con recuperar el trabajo no realizado durante el año pasado, como hacerse cargo de las situaciones de convivencia, de clima, de relaciones humanas que han estado dañadas por el mismo conflicto. En segundo lugar, se acordó establecer una mesa permanente de inversiones en infraestructura escolar, en la cual se ha separado el trabajo en tres grandes áreas. El trabajo de mantención de los 60 establecimientos y de los 18 jardines, que son las mantenciones corrientes de las instalaciones escolares. Ese trabajo va a seguir en manos de el servicio local. Y para eso, como decía, estamos trabajando ya en la tercera licitación, que será de una cifra que pudiera llegar a los 1.300 o 1.600 millones de pesos para el resto de este año. En segundo lugar, la Dirección de Educación Pública está trabajando en la puesta en ejecución de 9 proyectos en establecimientos educacionales que son de la fase siguiente a la mantención, que es conservación, y en 4 establecimientos, en adición a los 9, está realizándose proyectos ya de reposición del establecimiento, ya sea en su totalidad o en parte significativa. Parte significativa va a ser, por ejemplo, el liceo comercial, en su totalidad, por ejemplo, va a ser el colegio especial de el Pucará. Esa es una siguiente tarea que está en manos de la Dirección de Educación Pública. Y hay una tercera tarea que es un actor nuevo que entra a colaborar en las tareas de mejoramiento de la infraestructura escolar en este servicio local, que es la colaboración que se ha establecido entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Obras Públicas y con la responsabilidad ejecutiva de la Dirección de Arquitectura. El trabajo que se ha concordado con el Ministerio de Educación va a estar referido a los 46 establecimientos restantes que no están cubiertos por los 9 más 4 que va a cubrir la Dirección de Educación Pública. Y ese es un programa que ya está identificado, que estamos en la fase ya de perfeccionar el cómo echar a andar ese programa, pero que consiste fundamentalmente en una actividad nueva que asume el Ministerio de Obras Públicas para incorporar en su trabajo tareas de conservación en establecimientos educacionales. Ayer el director general de Obras Públicas y la directora de Arquitectura hicieron una presentación en la Comisión de Educación del Senado, en la cual en el cronograma que se tiene planteado es que podamos hacer un trabajo que pueda llevar a abrir licitaciones para un primer grupo de 10 establecimientos adicionales a los 9 y a los 4, que está viendo la DEP en septiembre de este año, y que pudiéramos estar iniciando obras en diciembre o enero próximo. Eso significa que en este programa que asumiría Obras Públicas en su diseño técnico y ejecución, entendiendo que para eso los recursos financieros vendrán de
el Ministerio de Educación, DEP, Servicio Local o del convenio de programación que está por firmarse entre el gobierno regional y el ministerio. De ahí vendrían los recursos y podría significar de que en grupos de a 10 estos 46 que faltan pudieran entrar en una mejora en un periodo de unos 3 a 3 años y medio. Eso significaría que en la propuesta de mejoramiento de la infraestructura escolar, entendiendo que de estos 46 podrían salir algunos proyectos de conservación y quizás alguno, cosa que ningún antecedente indica, pudiera haber algún proyecto de reposición, o sea que tuviéramos que reemplazar un establecimiento. Todo lo que vemos es que no va a ocurrir eso. Entonces, este es un segundo tema que se acordó en el acuerdo que llevó al término de la huelga de hambre de los dirigentes del colegio el día 7. ¿Cuál es el tercer acuerdo que se tomó y que también está prácticamente terminado en su implementación? Se acordó que por cada establecimiento educacional se instalara un comité técnico compuesto por la dirección del establecimiento, los profesores, los asistentes, los centros de padres, representantes del servicio local, que pudieran hacer un levantamiento de cuál es la situación en cada establecimiento. La ficha para hacer ese levantamiento y los criterios ordenadores de los elementos que fueran encontrables en ese levantamiento fueron definidos por el Departamento de Inversión en Educación de la DEP, y entre los días 11 y 12 de marzo se realizaron 57 instalaciones de estos comités técnicos. No se pudieron instalar en una escuela que fue por una resolución de la Seremía de Salud clausurada por un tiempo hasta que se arreglara un tema de las instalaciones de cocina, y en los dos establecimientos que son establecimientos que están en las cárceles, que por razones obvias no podían instalarse en ese plazo. Ahora, de estos 57 establecimientos se completaron estos 3 que faltaban. La tarea de levantamiento, en el fondo de llenar esta ficha, ya está realizada. El SLEP está realizando la sistematización de la información y esa sistematización va a ser entregada tanto a la DEP como a la Dirección de Arquitectura de Obras Públicas, ya para empezar a definir en qué establecimientos debiéramos solo hacer tareas de mantención, que caerían en el financiamiento anual del SLEP, y cuáles serían tareas que entrarían en conservación o reposición, ya sea completando los proyectos que ya tienen trabajo la DEP o dando el material técnico para que los proyectos que van a ser tomados por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas pudieran desarrollarse. Entonces, los 3 acuerdos que se tomaron el 7 de marzo están en pleno desarrollo y podemos decir de que la evaluación que tenemos, yo creo, desde la Seremía, desde la delegación presidencial en la región, desde el SLEP mismo, es que el SLEP está entrando en un funcionamiento relativamente normal, tensionado sí porque hay una demanda por matrícula, sobre todo en Copiapó. El SLEP al día de ayer había ya creado alrededor de 200 nuevos cupos en matrícula, y eso está en proceso de poder ir calzando cuál es la demanda que existe con la oferta que pueden instalarse en distintos establecimientos. Por último, en términos de los servicios locales, hoy día estamos en una proyección de la implementación de los servicios locales que es muy exigente.
nosotros el año 22 se crearon 4 servicios locales cuyo servicio educacional se traspasó el 24, que son Iquique, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes. 2 quedaron postergados para el año 25, Licancabur y Maule Costa. Ahora, el año 23 se crearon 10 servicios que deberían traspasarse el próximo enero del 25, que ahí está el listado. Tamarugal, Elqui, Costa Central, Los Libertadores, Marga Marga, Santa Corina, Santa Rosa del Pino, Valdivia y Andalí en Costa, al cual se pudiera agregar, de acuerdo a si no hay otra disposición legal, el servicio de Chiloé, que se integraría a esta lista en el próximo mes de junio. El esfuerzo de la ADEP hoy día está concentrado en la correcta implementación de estos 13 servicios, pero al mismo tiempo, en este mes de marzo, hemos empezado la preparación de los que están listados ahí como 2024, que son los servicios que durante este año y el próximo tienen que preparar su puesta en marcha para que puedan recibir el servicio educacional en enero del año 26. Y esos son Antofagasta, Petorca, Los Andes, Aconcagua, Los Parques, Santiago Centro, Valle Cachoapual, Los Álamos, Valle de Guillín y Puelche. Entonces, la dinámica de la implementación de servicios ha adquirido una rapidez muy grande. En realidad, hasta ahora, en 6 años, hemos implementado 15 servicios y en un periodo de 2 años vamos a haber tenido que implementar 23 servicios. Entonces hay un desafío que para la Dirección de Educación Pública, para todos los equipos en los servicios locales, para el Ministerio y para todas las otras instituciones que participan del proceso, enorme, y yo estoy muy confiado que vamos a ser exitosos en esa tarea. Esto sería, señora Presidenta, para no tomar más tiempo, una visión muy rápida de en qué estamos con la implementación de los servicios locales y en particular que ha ido pasando en Atacama. Adelante, ministra. Quizás podríamos dar un poco de contexto a la luz de los temas que se convinieron en el protocolo de acuerdo el año pasado en el marco de la discusión presupuestaria y entregarle algo de esos antecedentes también a la comisión, que creo que pueden ser útiles para la conversación respecto a la instalación de los servicios locales. Ministra, solo quería asegurarme de que no hubiera ningún parlamentario que tuviera alguna duda puntual respecto a la exposición del director, solamente para efectos de consultar, pero si no, proseguimos con... adelante, ministra. De todas maneras, nadie levantó la mano. No, solamente entregar una serie de antecedentes. El protocolo de acuerdo, como ustedes saben, define una serie de puntos que dicen relación varios de ellos con la implementación de la nueva educación pública, y a la luz de eso se han ido haciendo varios elementos, varios temas más administrativos que permiten abordar algunos de los desafíos. Por ejemplo, el tema de la caja chica. El tema de la caja chica ya se ha informado a los distintos servicios locales. La caja chica ya hay en el fondo se ha normado su entrega y el uso, que permite que cada director de establecimiento educacional tenga, en realidad son 10 cuotas de 10 UTMs cada una. ¿Ya? Yo pensaba que era una mensual, pero en realidad el director me explicaba el otro día que no necesariamente es mensual. Es decir, si en un servicio local un director o una directora necesita usar 20 UTM en un mes porque tiene más necesidad, puede hacerlo, se ocupan las 10 UTM, se rinde y se entregan las nuevas 10 UTM. Se han hecho avances también en temas más administrativos, como por ejemplo elementos que permitan contar con poder usar el saldo inicial de caja. Eso tiene un procedimiento a través del cual se está en el fondo organizando. También, por ejemplo, respecto a un tema que ha surgido y que fue una demanda muy importante, sobre todo a fines del año pasado, a propósito de la
o sea, del traspaso de los establecimientos en dos servicios locales que tienen una alta dispersión geográfica, que son Aysén y Magallanes. Ahí se conversó respecto a la necesidad de tener oficinas locales. Comentar esto, diputada, por su intermedio, presidenta, para la diputada Rafael, por ejemplo, ambos dos servicios locales, el de Magallanes y el de Aysén, ya están firmadas los oficios o sea, los decretos que autorizan la creación de los servicios locales, de las oficinas locales, y están ahora en toma de razón en Contraloría. Una vez que esté el oficio tomado de razón, comienza la implementación de los servicios de las oficinas locales, lo cual en zonas con una dispersión geográfica tan extendida como son estas dos regiones es de una alta importancia, alta relevancia, porque efectivamente la oficina central del servicio local, que quedan respectivamente en Punta Arenas y en Coyhaique, quedan efectivamente lejos de algunas de los establecimientos educacionales de algunas de las comunas, ¿no? Otro elemento que se está trabajando también es el tema de, la indicación sustitutiva, que compartir a esta comisión que está el compromiso de que va a ingresar en el mes de marzo. Durante este mes va a ingresar la indicación sustitutiva para poder, en el fondo, hacerlos. Bueno, no está 100% claro, esto es una cosa importante, que va a ser una indicación sustitutiva o que van a ser indicaciones. La técnica más legislativa es algo que está cerrándose, pero sí compartirle a esta comisión, por su intermedio, presidenta, que se está trabajando en las modificaciones a la ley 21.040 para poder hacerse cargo, efectivamente, de diversos temas que se han identificado como relevantes de modificar a la luz tanto de las conclusiones de del Consejo Asesor que evalúa la educación pública, como distintas investigaciones que se han hecho al respecto, ¿no? También compartir que a la luz, esa información se presentó aquí, si mal no recuerdo de memoria, el 19 de diciembre creo que fue, en esta comisión, la información respecto a los 4 servicios locales de los 6 que les tocaba ser traspasados el 1 de enero, los 4 que se dejaron, lo acaba de presentar el director de Educación Pública también. Comentar que además en ese marco se abrió la posibilidad de apelar al artículo 10º transitorio, de postular en realidad al artículo 10º transitorio algunas comunas que en el fondo a través de ese artículo esas comunas postulan a no traspasarse todavía. Postularon 3 comunas y las 3 tuvieron en el fondo se les dio una respuesta, de acuerdo, esos son requisitos legales, la verdad, y la respuesta fue negativa. 2 de esas comunas, Alto Hospicio y Cabo Verde, Laguna Verde, apelaron apelaron nuevamente y se les entregó la respuesta negativa el 19 de febrero de este año también, ¿ya? Y finalmente el último compromiso vinculado a esto que quiero traer aquí, ¿no? El protocolo de acuerdo tiene una serie de compromisos vinculados a otras materias también, pero dado que estamos viendo el tema de educación pública, también compartirles que otro de los compromisos, el 1C en particular, ahí se comprometió la contratación de un estudio que evalúe las distintas etapas de la nueva educación pública, desde la implementación de los servicios, la creación, el traspaso y el desarrollo del servicio educativo, digamos. Ese es un estudio que ya, están los términos de referencia, está en etapa de contratación, de firma del convenio en realidad. Y la idea es que esos resultados van a estar la segunda quincena de julio, de modo tal de poder insumar las decisiones que se van a tener que tomar, como dice, de acuerdo a lo que dice en ese literal, evaluar que se podrá recomendar la suspensión total o parcial de los traspasos. Eso es algo que, por cierto, se está trabajando, ese es el propósito de tener ese estudio y las conclusiones que se van a tener a la luz de la investigación que se está contratando. Esa contratación va a ser realizada por una universidad pública chilena, pero que va a contar también con una especie como de panel con actores internacionales, de modo tal de poder enriquecer también la conversación con expertos internacionales que tengan como la mirada comparada respecto a reformas de gran escala como es la implementación de esta nueva educación pública. Eso solamente para complementar más desde la línea de los elementos comprometidos en el protocolo de acuerdo. Muchas gracias, ministra. Me habían pedido la palabra el diputado Rey, la diputada Plasencia y luego el diputado Santana. Diputado Rey. Gracias, presidenta. Bueno, primero, son 2 cosas. Primero consultar, porque obviamente hay una parte de matrícula, lo acaba de señalar recién, respecto de algunos establecimientos educacionales en los servicios locales del norte del país.
Y la consulta es quién tiene la prioridad de matrícula de los establecimientos educacionales. Me refiero a que si esta prioridad la tienen los chilenos, la tienen extranjeros regulares o la tienen extranjeros ingresados en forma irregular al país. Si todos tienen la misma posibilidad de conseguir una matrícula o si hay excepcionalidades respecto de eso. Eso primero que todo. Y segundo, hay un problema que ha causado la plataforma. No sé si ustedes han recibido esa inquietud, al menos en varias regiones del país, en varias comunas, los establecimientos educacionales tuvieron inconvenientes, tuvieron problemas en poder, en la plataforma, cuando había que hacer correr la lista de espera, cuando había que ingresar a algún niño. Hubo situaciones bastante complejas que tuvieron que hacer coordinaciones telefónicas justamente para abordar esta situación, lo que generó inconvenientes y demoras en las matrículas también. No sé si eso ocurrió a nivel nacional o solamente ocurrió en la provincia de Curicó. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, se van a incorporar 10 nuevos servicios locales, pero el ministro acá comprometió un proyecto de ley para mejorar las debilidades que tiene el sistema. Es decir, el ministro acá reconoció que el sistema tiene problemas, que hay inconvenientes y que por lo tanto hay que generar una serie de baterías de proyectos de ley justamente para mejorarlo. Eso viene pronto, porque estoy viendo que está bien, se hizo una pausa, pero se van a seguir implementando, pero hay un tiempo limitado para poder hacer las correcciones y no tengamos los inconvenientes, sobre todo que tienen relación y tienen que ver con que los establecimientos educacionales y los universidades puedan administrar y los recursos de mejor forma, en forma mucho más autónoma, diría, y no con la dependencia que diría que es mayor incluso las trabas burocráticas que tenían o que tiene el sistema municipal. Y eso ha generado una serie de repercusiones negativas. Y lo otro, ¿dónde se van a instalar las oficinas locales en estos nuevos SLEP? Sería bueno conocerlos con anticipación, porque en el caso, por ejemplo, de Maule Costa, hoy día tenemos unas distancias enormes entre los distintos sectores y la verdad que cuando uno se pone a ver esto, dice, claro, no es nada, en auto son 2 horas, pero resulta que no toda la gente tiene vehículo y la locomoción es bastante mala o casi no existe, o existe muy poca entre ciudades que están alejadas y por lo tanto la posibilidad de algunos padres y apoderados de poder recurrir, de pedir permiso en el trabajo, es un mundo. Entonces también me gustaría que todo esto que están haciendo fuera un poco más aterrizado a la realidad del chileno de a pie, no a los que tenemos la posibilidad de tener un auto, de que nos podemos trasladar sin problema, o aquellas comunas donde tienen locomoción y no hay problema porque pasa cada 15 minutos, media hora. Pero la realidad del mundo rural en Chile, sobre todo en la región del Maule, me imagino que en la región vecina también pasa lo mismo. Eso no es así y por lo tanto es que estén tan distantes los servicios locales, la parte administrativa del territorio donde están instalados los establecimientos educacionales o de las otras comunas y localidades es bastante complejo. Y junto con eso, si se va a evaluar o no la extensión territorial de los SLEP, justamente debido a esto mismo, o a que tal cual hoy día están. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Solo rogarle al resto de los colegas que seamos escuetos para que alcancemos a acumular todas las preguntas. Pero todavía tenemos tiempo, diputado. No es nada personal. No es nada personal, de verdad. No es nada personal. Además ya lo hizo. Diputada Plasencia, luego diputado Santana. Gracias, Presidenta. Bueno, aprovecho de felicitar a la Presidenta por su nueva responsabilidad. Aquí vamos a estar para apoyarla y también saludar a quienes nos acompañan del Ministerio de Educación, porque creo que lo que se nos expone es muy importante, sobre todo para tener una mirada global de cómo se ha ido ajustando ya con medidas administrativas a partir de la experiencia de la instalación de los primeros servicios locales, proyectar algunas mejoras que aquí se nos han planteado en términos de uso de los recursos, pero también que evidentemente la legislación no da abasto para lo que se requiere y por tanto esa experiencia acumulada nos permitirá conocer posteriormente en las fechas comprometidas las indicaciones para mejorar la nueva educación pública. Yo quisiera focalizar mi pregunta en lo que tiene que ver con los planes de infraestructura, porque si bien
hoy día vemos que hay distintas falencias en el ámbito de la infraestructura, tanto en la mantención como también en la necesidad de cupos para los distintos niveles de la enseñanza escolar. Creo que habría que, digamos, hacer un zoom en ese aspecto, porque hoy día también muchos de los reclamos de las comunidades escolares post pandemia estuvieron relacionados con el abandono en el que se encontraron los establecimientos educacionales, la imposibilidad de utilizar recursos de manera ágil para hacer esas mejoras y los problemas con los que se encontraron los niños, niñas y evidentemente los reclamos también de los apoderados y apoderadas iban en esa línea, ¿no? ¿Cómo vamos a recuperar aprendizaje si los establecimientos están en malas condiciones? Después de la pandemia nadie les hizo un arreglo o los arreglos fueron, digamos, dispares dependiendo de los sostenedores y las capacidades también de recursos. Entonces, cómo en el fondo nivelamos hacia arriba el hecho de proyectar el que esto no ocurra en términos de mantención. Y por otro lado, cómo hacemos un zoom respecto de la necesidad de matrícula que se está manifestando hoy día en algunos sectores y en algunos lugares de nuestro país, en que aunque el Ministerio de Educación, previendo eso, amplió la cantidad de cupos, la información que hemos conocido que la misma subsecretaria presidenta ha dicho en distintos medios de prensa es que es el equivalente aproximadamente a 26 establecimientos educacionales, lo que no es un número menor. Sin embargo, está claro que no es suficiente para la creciente demanda. Y yo digo la creciente demanda estableciendo diversos factores por los cuales las familias empiezan a optar por la educación pública. Y eso también se vio desde la pandemia. Es decir, la crisis económica también hizo que muchas familias optaran por incorporar a sus hijos e hijas en la educación pública. También hay una creciente valoración de cómo las comunidades escolares fueron resilientes en la educación pública para reactivar los procesos educativos de manera integral y por tanto, entonces, esa creciente demanda hoy día es parte de la realidad y constatación aparte, durante mucho tiempo, salvo probablemente cuando se estableció la jornada escolar completa, no hubo una inversión programada y creciente en términos de construcción de establecimientos educacionales. Entonces, ahí yo creo que deberíamos hacer un zoom para saber de qué modo se proyecta a partir de los traspasos de los establecimientos, de los sostenedores municipales a los servicios locales, un plan de infraestructura a nivel nacional con financiamiento, con presupuesto, que permita dar cuenta de la necesaria cobertura para los niños y niñas en la educación pública. Yo tengo la visión de que el Estado no puede delegar esa responsabilidad a otros, ¿no? Porque quien tiene que garantizar el derecho a la educación es el Estado de Chile. Y por tanto, ahí es donde hay una necesidad que hoy día debiéramos analizar, georreferenciar si es necesario, proyectar en el tiempo y ver cómo en el fondo se puede, digamos, hacer ese diseño. Gracias. Gracias, diputada. Tenemos ahora la palabra del diputado Santana y el diputado Leal. Gracias, presidenta. Yo quería hacer una pregunta inmediatamente a propósito de la exposición del director de la DEP relacionada con el convenio de programación que se suscribe entre el gobierno regional y el Ministerio de Educación. Y me gustaría saber, digamos, cuál va a ser el aporte que el Ministerio de Educación en este convenio de programación, que entiendo yo se va a ejecutar en un plazo de 10 años, va a contribuir desde lo ministerial. Digo esto por una crítica quizás, presidenta, pero al mismo tiempo yo veo una oportunidad en esto, una crítica en el sentido de que muchas veces este tipo de convenios terminan descansando en la buena voluntad de quien administra los fondos regionales, para poder invertir decididamente en una materia que en este caso le corresponde a la institución que está a cargo de dirigir la política educativa en el país, que es el Ministerio de Educación. Y creo que eso no es justo del todo, ¿no? Creo que ahí tienen que haber esfuerzos simultáneos, por cierto, de los gobiernos regionales cuando muestran disposición, pero también por parte del Ministerio de Educación. Y veo una oportunidad también en esto, presidenta, lo decía, porque creo que quizá se pudiese abrir el debate a propósito de la modificación a la ley que permite la creación de los servicios locales, para poder también asignarle un rol más protagonista, más
preponderante a los gobiernos regionales, que yo creo que son un actor que en esto van a colaborar bastante. Pero el fondo de mi consulta, Presidenta, tiene que ver con finalmente cuál ha sido el rol del Estado, porque yo coincido con la diputada Plasencia que en el último tiempo, yo creo que desde que se impulsó la política de la jornada escolar completa, el Estado en su conjunto no ha hecho una inversión significativa para mejorar las condiciones de los establecimientos educacionales. Yo estaba revisando algunas cifras, me las pueden corregir ustedes cuando puedan intervenir por su intermedio, señora Presidenta, pero en los últimos 20 años el promedio de estudiantes en nuestro país es algo así como 3,5 o 3,6 millones de estudiantes. Ese es el flujo, digamos, de las comunidades escolares en el país. Y en ese mismo periodo ha existido un aumento en la dotación docente. Los números que al menos conseguí hablan de que avanzamos de 140.000 profesores a algo así como 260.000. La subsecretaria me dice que estoy en lo correcto. Sin embargo, los problemas de matrícula se han sostenido. Es decir, se ha ido empujando la posibilidad de que se avance en la contratación de más profesores y profesoras a lo largo del sistema, pero se han ido produciendo problemas con la matrícula. Y yo en esto, a propósito de la discusión de los problemas que se han generado en Atacama y en otros puntos del país con la matrícula, separo dos cosas. Muchas veces se intenta instalar este debate acerca del sistema de admisión escolar, en circunstancias que yo al menos creo que ahí, digamos, bueno, esa discusión da para otra sesión. Pero a mí me preocupan los problemas que más que con la ley, más que con el sistema propiamente tal, tienen que ver con la gestión, ¿no? Y hago mención de esto porque yo conversé con el gobernador de Atacama, con Miguel Vargas, la semana pasada cuando se hizo público este problema en la región, y nosotros estuvimos el año pasado con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en una reunión por temas de emergencia de la región, dentro de los cuales estaba el problema de la matrícula. Y se le planteó en ese momento al subsecretario del Interior la posibilidad de avanzar en estos recintos modulares, ¿no? Y el gobernador estaba ahí, entre otras cosas, porque tenía disposición a destinar recursos para estos fines. Bueno, resulta que en esa reunión, subsecretaria, director, dos funcionarios del Ministerio de Educación nos señalaron que en la región de Atacama no habían problemas de matrícula. Misma respuesta que a mí se me dio cuando propusimos que la escuela rural de la localidad de San Pedro, en la comuna de Copiapó, pudiese ampliar los niveles con los que contaba para también tener enseñanza media. No hay problemas de matrícula en la comuna de Copiapó, no hay problemas de matrícula en la comuna de Caldera. Por tanto, digamos, a mí me parece que evidentemente, más allá de la opinión que uno tenga respecto al sistema de admisión escolar, lo que yo he planteado tiene que ver más bien con un problema de gestión, ¿no? ¿Y qué posibilidad, pregunto y con esto termino, Presidenta, hay que los procesos de admisión puedan adelantarse desde el punto de vista de los tiempos y que no signifiquen que el próximo año vuelva a pasar lo mismo que este año, cosa que al final del mes recién tengamos un diagnóstico acerca de cuál es el estado de las matrículas y ese diagnóstico, Presidenta, no lo tengamos antes para poder garantizar que el inicio del año escolar sea con completa normalidad para el conjunto de actores de las comunidades educativas. Eso. Gracias, diputado. ¿Les parece, luego del diputado Leal, le damos la palabra a la ministra y al director para que puedan responder y no se acumulen tantas preguntas? Gracias, Presidenta. Saludar a la señora ministra, señor Egaña. Yo quiero plantear dos temas que me preocupan luego de ver su exposición. Yo conozco bien de cerca el Servicio Local Costa Araucanía porque vivo en la comuna de Carahue. Y ahí se creó de los primeros SLEP. Y yo hasta hace un tiempo tenía una visión muy crítica, pero fui cambiando un poco mi posición luego de haberme reunido con los funcionarios del servicio local. Me entregaron una carpeta, la pude ver, y en el fondo sus ingresos no alcanzaban a cubrir su gasto mensual, tenían un déficit y eso implicaba que muchas veces no podían hacer cosas tan básicas como tener las salas en buenas condiciones. Pero también me di cuenta, lo pude corroborar con el gobierno regional, que en lo que va del año, en los servicios locales de la Araucanía nunca, por ejemplo, presentaba un proyecto a inversión al FNDR. No hay un proyecto, no existe. Entonces, el gobierno de mi región todos los años invertía una cantidad de recursos de educación.
porque a los alcaldes les interesaba presentar proyectos para no tuviera reclamos sus vecinos, entonces eso no ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? En cada CERPLAC de cada municipalidad había un departamento de educación y más estaba la CERPLAC, departamento de proyectos. Bueno, si usted junta cinco comunas, juntaba un número amplio de profesionales, pero lo ocurre que en los servicios locales hay un departamento de proyectos, no recuerdo el nombre técnico, un departamento que hay 4 funcionarios, 4 funcionarios, que es imposible que no tienen la capacidad para levantar un proyecto de reposición de un colegio. Entonces yo creo que ahí hay un tema, directora, ministra, porque de pronto hay exceso de personal en un colegio de asistentes de educación, pero el motor del servicio local para generar inversión pública es el departamento de proyectos. Y ahí hay un déficit evidente, porque al menos el que yo conozco hay 4 funcionarios, y algunos no con mucha experiencia. Entonces, pasamos de 5 comunas que habían 5 CERPLAC más 5 departamentos de educación, donde también había un profesional, algo tan mínimo. Entonces, ¿cómo van a responder? Imposible. Entonces, yo quiero plantearles esa duda de poder reforzar los equipos de proyectos, porque son inversiones de largo plazo, ¿sí? Reconstruir un colegio es de largo plazo. Y lo segundo que me preocupa es que a veces no los que gritan más son los que tienen más problemas. Hay regiones y hay comunas, hay servicios locales, que la gente tiene otra cultura de no reclamar mucho, sobre todo las comunidades más rurales. Ya hay colegios que están en deplorables condiciones, pero las comunidades educativas no son activas, no son de los que van a protestar o a hacer marcha, no son los que más gritan, pero tienen problemas gravísimos. Yo los invito, director, a ver el tema de Costa Araucanía. Hay colegios que, les cito, el Colegio de Puerto Saavedra, Reino de Suecia, yo he estado ahí con ellos, pero sé que se está trabajando. Tolten, en la localidad de Queula, hay colegios que están realmente que se gotean. Yo he estado en las goteras con los baldes, con los tiestos a la hora de clase. Entonces, hay cosas y esas comunidades son pacíficas, no se manifiestan, no hacen huelga, porque son gente humilde, gente que es del campo, gente de comunidades mapuche, muchos que no tienen la costumbre son respetuosas de la autoridad, no reclaman, pero requieren una atención. Yo lo he conversado con el señor Solano, que es el director ejecutivo, entonces le pido ese especial encargo, porque no siempre el que hace huelgas de hambre o el que grita más es el que tiene más problemas. A veces hay tantos o más problemas en otras localidades. Me llegó no sé si te renuncio, ¿cómo se llama? Renuncio o reclamo respecto de la licitación del tema de movilización. Sí, entonces, que habría sido un trato directo. Yo me llamó la atención si era directo por 3.000 millones, entonces no me cuadraba. Entonces, para que también ahí usted lo pueda verificar y chequearlo y ver esa información, director. Muchas gracias. Gracias, diputados. Ahora, ministra, director, si pueden abordar las preguntas. Perdón. Gracias, presidenta. Bueno, varios temas que creo que sería bueno ir abordando. Perdón. En primer lugar, surgió el tema de la conciencia respecto a la necesidad, o surgió la pregunta de alguno de ustedes por su intermedio, presidenta, no recuerdo cuál no tengo certeza quién fue en realidad, va a ser, respecto a cuándo iba a entrar el proyecto de ley y que teníamos conciencia, el ministro había señalado que tenemos conciencia que hay temas que mejorar, que el diputado Rey, que justo llegó por su intermedio, presidenta, ya. Confirmar que efectivamente estamos trabajando, estamos en la etapa final de iteraciones, también en conversaciones con distintos actores, instituciones. De hecho, ayer tuvimos reunión con el Consejo Asesor que evalúa la educación pública para contarle un poco una sesión como de alguna manera prelegislativa, contarles en qué se está pensando y poder recibir opiniones. Y en el fondo lo que estamos trabajando es para que este proyecto, esta indicación, ya sea sustitutiva, o sea, entre como indicaciones, ingrese durante el mes de marzo, ¿ya? Entonces, darle esa información respecto a que ingresaría en marzo. Respecto a, también se preguntó las oficinas locales, el diputado Rey también, por su intermedio, presidenta, dónde se encontrarían las oficinas locales, y les puedo comentar aquí que, bueno, en Magallanes son 3 oficinas locales que se encuentran, y de hecho tienen el nombre, les puedo leer si quisieran, los antecedentes de las comunas que van a estar como parte de. La primera es la de Última Esperanza y atenderá las comunas de Natales y Torres del Paine. La segunda en Magallanes es Tierra del Fuego y va a atender las comunas de Porvenir, Timauquel y Primavera.
Y la tercera es la Antártica Chilena, que va a atender a las comunas de Cabo de Hornos y Antártica Chilena. En el caso de Aysén, son 5 oficinas locales. La primera es de Queulat, que atiende a las localidades de Puyuhuapi, La Junta, Lago Verde, Raúl Marín Balmacea, Melinca y Repollal. Luego la oficina local de Río Cisnes, que atiende las localidades de Puerto Cisnes, Estancia Río Cisnes, La Tapera, Villa Mengual, Melimoyu y Puerto Gala. En tercer lugar, la oficina local de Aysén, que va a atender a las localidades de Mañiguales, Islas Huichas, incluida la localidad de Caleta Andrade, Puerto Chacabuco y Puerto Aysén. En cuarto lugar, la oficina local de Cheleco, que va a atender a las localidades de toda la cuenca del lago General Carrera, Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto Río Tranquilo, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Río Ibáñez y Puerto Sánchez. Y finalmente la última, que es la oficina local de Río Báquer. No sé si se pronuncia así, va a ser bien honesta. ¿Baker se pronuncia? Sí, que la diputada Marcia Rafael tienen esto. Sí, ¿Báquer? Ah, ya, por su intermedio, presidenta. Ya. La oficina local de Río Báquer, que va a atender a las localidades de Puerto Bertrán, Cochrane, Villa O'Higgins y Caleta Tortel. ¿Ya? Eso respecto a las localidades, a las oficinas locales donde se iban a ubicar, que había preguntado también el diputado Rey, por su intermedio, presidenta. El decreto también señala que dónde va a ser la oficina en que se va a asentar esta oficina local, que en general es la que tiene el nombre, ¿no?, de esa oficina local. ¿Ya? Me puedo comprometer a que en todo caso el decreto está en toma de razón en Contraloría. Lo que me puedo comprometer es a que apenas salga de toma de razón lo podemos compartir con la comisión, por supuesto, es información que creo que puede ser relevante. Respecto a, tenemos varios otros temas, me voy a referir al tema de cupos. Quiero una pequeña mención respecto al tema de programación, al convenio de programación que plantea el diputado Santana por su intermedio, presidenta, y tema de infraestructura, que creo que eso también lo puede tomar el director de la Dirección de Educación Pública. Respecto al tema de cupo, es bien, no me acuerdo quién lo plantea, parece que el diputado Leal, respecto a la importancia, o no, el diputado Santana lo planteó por su intermedio, presidenta, la importancia de partir quizás antes. Es bien importante en esto poder, en el fondo, vislumbrar que la etapa en la que estamos ahora es la tercera etapa de un proceso que empieza, de hecho, comenzó el 4 de agosto del año pasado. Hay un proceso que se llama periodo principal de postulación. Ese es el que va desde el 4 de agosto hasta, si mal no recuerdo de memoria, creo que es el 25 de octubre. Luego, desde ahí hasta diciembre, es el periodo complementario de postulación, ¿ya? Y luego, desde enero hasta ahora, hasta principios de marzo, o sea, hasta marzo, que es el periodo en que todavía se está moviendo la matrícula, es lo que se llama el periodo de regularización. ¿Por qué? Porque en el fondo, de hecho, en el periodo completo y en el periodo de hecho que comienza en agosto, participan del orden de 563.000 estudiantes, niños, niñas. En todo ese proceso van postulando. Lo que llega a esta etapa final son estudiantes que hay distintas alternativas. Primero, no quedaron en ninguna de las postulaciones que hicieron. Segundo, quedaron en alguna de esas postulaciones, postularon, pero no quisieron matricularse porque no les no era de su gusto, porque se cambiaron de vivienda o por distintas razones. También participan en esta etapa estudiantes que hayan repetido y por lo tanto tenían un cupo, pero era para un curso que ya no es el que necesitan el cupo. Un estudiante, por ejemplo, que haya postulado para primero medio, pero que ahora repitió octavo básico y que ahora necesita un cupo para octavo básico Entonces, este es un problema que efectivamente es más bien de calce para decirlo en términos más económicos, entre oferta y demanda, porque de hecho a nivel país nosotros sí tenemos cupos, sí hay matrícula. El punto es que en algunos cursos y en algunas comunas hay como un descalce o una falta de como consistencia entre los cupos que hay y la demanda que hay.
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta etapa? Y es por eso que hemos dicho insistentemente, y quiero ser bien categórica con esto, Presidenta, por su intermedio, con la comisión en global, digamos. Han salido algunos números a la luz pública respecto a la cantidad de niños que serían. Esos números nosotros no los hemos dado, no tan solo no los hemos dado, sino que tampoco los hemos ratificado. ¿Por qué? Porque este es un proceso que todavía se está moviendo. Nosotros estamos ahora en la etapa de autorizar nuevos cupos, habilitar nuevos cupos, autorizar sobrecupos, porque como ustedes saben, la escuela tiene una cantidad de cupos autorizados por reconocimiento oficial, pero pero se informa un número de cupos que no necesariamente es el mismo que está reconocido por reconocimiento oficial, que es el que se informa en el sistema. Entonces ahí muchas veces tenemos espacio para crecer. Una escuela que había informado que tenía 30 cupos y en realidad por reconocimiento oficial tenía 35, entonces se puede hacer la gestión para que incorpore esos 5 adicionales. ¿Ya? Secretaria, Subse, y tenemos una cifra, es que es muy complementaria, de verdad. A razón de lo que dice la subsecretaria, que fue lo que me respondió la semana pasada en la comisión, tenemos una cifra de cuál es el problema real de matrícula, estrictamente de matrícula. Es decir, estudiantes no que no se hayan matriculado en un establecimiento porque el colegio, el establecimiento no es de su preferencia, como usted lo señalaba, que es un grueso del número que se dio, según yo mismo se lo pregunté al Ceremi de la región de Atacama, pero tenemos un número respecto a cuál es la cifra real de problema de matrícula. ¿Cuántos son los estudiantes de falta de matrícula? Es que ese es el número que estamos nosotros trabajando ahora. ¿Lo mismo? ¿O lo dejamos para afuera? Es que ahí sí. Ese es el número que nosotros estamos trabajando ahora y para el cual estamos creando nuevos cupos de modo tal de poder responder a ese número. Es un número muy movible. Si yo le digo un número hoy día, va a cambiar cambió en relación al día de ayer, al día de mañana. De hecho, en el fondo es un número que va modificándose. ¿Por qué? Porque va ocurriendo esto que les decía. Se autorizan cupos, se crean sobrecupos y también nosotros tenemos la posibilidad, hemos creado cursos en distintos, por ejemplo, en Altos Pisos se crearon 5 nuevos primeros medios que permiten responder a esa demanda. Y también tenemos la posibilidad de, cuando no se ha logrado con estas distintas estrategias, cubrir la demanda que hay en esa zona en particular, nosotros tenemos la posibilidad de autorizar jornada flexible, ¿ya? De modo tal de poder duplicar. La jornada flexible nos permite duplicar, depende en realidad de cuántos cursos se autorice la jornada flexible, pero en el fondo si es que uno tiene 5 cursos, por ejemplo, y autoriza jornada flexible para esos 5, en vez de tener 5 voy a tener 10 y por lo tanto voy a duplicar. Nosotros estamos en esa etapa ahora. Ahora, esto también tiene que ver, por cierto, con algo que planteaba, creo que el diputado Santana y la diputada Plasencia, por su intermedio, Presidenta, respecto a cuánto el país ha tenido una inversión en infraestructura más decidida y más orientada a responder a aquellas zonas en que hay más demanda. Tuvimos los últimos 2 años, hubo una demanda importante en la zona de aquí, Valparaíso Costa, a propósito de migración que se produjo en el contexto de la pandemia entre la ciudad y la costa, ¿ya? Y ahí se hicieron algunas escuelas modulares, proyectos efectivamente que permitieron aumentar la matrícula. Entonces, esto va de la mano con este trabajo que se está haciendo desde la Dirección de Educación Pública en efectivamente abordar los desafíos de infraestructura. Y aquí tomo la última parte del convenio de programación solamente y le voy a pasar la palabra al director, por cierto, que tiene más, que está acompañando ese tema. Pero quisiera solo como explicar que en el caso de Atacama nosotros firmamos un convenio que llamamos un convenio de colaboración, que es un convenio amplio que considera proyectos de hasta por 324.000 millones, pero es un convenio que no todo es de programación. Tiene una parte que es de programación para Atacama, va a tener otra parte que es de programación para el SLEP de Huasco y tiene otra parte que es de proyectos, que es como una especie como de proyecto de colaboración para levantar proyectos, una cartera de proyectos que nos permita tener
resoluciones favorables para esa cartera de proyectos y levantar recursos también para esa cartera de proyectos. Lo que de ese monto, lo que está autorizado, lo que está en el fondo comprometido más bien en ese convenio, son 25.000 millones para un convenio de programación a 5 años para el Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Esa es la explicación, o sea, eso es como el detalle un poco más en concreto. Eso, 50-50. Repartido 50% el gobierno regional y 50% el Servicio Local de Educación. Exacto. Director, si por su intermedio, si le parece, Presidenta, que pueda contar un poco. Solo porque quedan 2 palabras y yo quiero proponer un acuerdo sobre un tema que tenemos pendiente. Entonces, le pediría al director que fuera bastante breve para que le toque a la diputada Rafael y la diputada Serrano y podamos tomar el acuerdo sobre lo de Chiloé. Sobre infraestructura. Yo creo que hay que tener 2 antecedentes. El primer catastro general sobre infraestructura escolar se hizo el año 2011, después del terremoto del 2010. Y ese fue un catastro que se terminó en 2012, o sea, hace 12 años. Y ese catastro determinó, Y ese catastro identificó que más o menos el 20% de la infraestructura escolar estaba en situaciones de deterioro máximo o grave. Y eso significaba que dejando fuera los establecimientos rurales, que eran a esa altura más o menos 1.500, teniendo en cuenta que eran unos 3.500 establecimientos de mayor tamaño, un 20% podían significar unos 700 establecimientos, en cifras no exactas. Y en esa época, hacer un establecimiento educacional, esto yo estoy hablando ya de años posteriores, cuando a mí me tocó iniciar la educación pública el año 18, hacer un establecimiento de 600 alumnos o alumnas costaba alrededor de $10 millones de la época, 6.000, 7.000 millones de pesos de la época. Por lo tanto, si teníamos que recuperar 700 establecimientos, íbamos a necesitar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares de inversión en educación pública. Ciertamente, esas eran las cifras que manejábamos nosotros 6 años atrás. Ahora, a partir de eso, el año 18 decidimos hacer un nuevo catastro, un catastro que solo tomó fuerza el año 21 y el 22 se iniciaron las primeras licitaciones. Nosotros ya tenemos el catastro avanzado en 4 macrozonas, Biobío, Maule, Ñuble, región metropolitana. Esperamos esos datos tenerlos a fines de este año y estamos completando acuerdos con las universidades públicas regionales para que ellas nos hagan el catastro en las distintas regiones. Eso nos va a permitir tener una idea de qué pasa con la educación pública infraestructuralmente en general. Yo creo que a mediados del próximo año esos antecedentes van a estar como para dar base a un plan más de largo plazo. O sea, ahí ciertamente por los montos va a haber que tener una discusión nacional de qué se hace, porque son montos que no están contemplados en ningún presupuesto y que hay tareas para enfrentar. Ahora, a través de los servicios locales, nosotros tenemos un programa no menor de inversión que está bordeando los 60.000 millones este año a través de proyectos de conservación en el ítem 31 del presupuesto, no en el ítem de mantención, y al mismo tiempo la DEP mantiene un programa en su presupuesto de alrededor de 100.000 millones al año que va destinado tanto a municipios como a situaciones de emergencia. Pero ciertamente esas cifras quedan cortas para poder enfrentar las necesidades que se tienen. Entonces, infraestructura yo creo que va a seguir teniendo la atención y la preocupación de todos los servicios locales y de los municipios. Y realmente los municipios hoy día, algunos están llevando adelante proyectos de mejora de infraestructura,
pero también hay un tema de los flujos y estamos preparando un nuevo lanzamiento de una convocatoria para proyectos municipales y darle curso a los proyectos ya elegibles de los municipios que van a tener traspaso a los servicios locales el próximo año. Gracias. Muchas gracias, director. Diputada Rafael y diputada Serrano. Gracias, presidenta. Presidenta, escuchaba a la subsecretaria respecto al tema de cupos de alumnos que hoy día no tienen matrícula. Y la verdad que créame que creo que no, el número no es tan importante como buscar la solución a estos niños, por poco que sean, a pesar de que se puede hablar de 3.000, pero los que sean es necesario buscarle la solución. Y mi pregunta tiene que ver con cómo se le hace el seguimiento a estos niños. Yo puedo dar el ejemplo de la región de Aysén. En la región de Aysén conozco 2 casos específicos de niños que son de zonas absolutamente rurales, donde no existe enseñanza media y por lo tanto se tienen que ir a Coyhaique a estudiar, de familias del mundo rural que son familias que muchas veces ni siquiera tienen estudio los padres, familias muy humildes, y que frente a esta eventualidad de que postularon a los colegios y no quedaron, se regresaron a sus campos y no están haciendo ningún intento por matricularse. Y eso es preocupante, porque además se consiguieron, lograron obtener la beca de residencia familiar, que una beca que se otorga para poder, que les pagan pensión en Coyhaique, digamos. Y sin embargo, al no estar matriculados, esta beca la pierden. Entonces, cuando le solucionemos el problema, no sé si van a obtener nuevamente la beca, porque la beca, el número de becas de residencia familiar también es limitado. Entonces, tienen doble problema. No tienen matrícula para estudiar y en el caso que la tuvieran, no van a tener residencia familiar. Entonces, yo creo que ahí también hay una responsabilidad de que pudiese trabajar la Seremi de Educación con Junaeb para que efectivamente estos niños que tuvieran la residencia la tengan, si logran tener porque además señalarle, como en algún momento ahí en el acta decía una mamá, contestarles de que no tienen matrícula, que esperen y si no que den exámenes libres, a mí me parece de una frialdad y de una falta de humanidad tremenda. O sea, no podemos pedirle a los niños que estudien libre cuando estamos hablando de ruralidad, en mi caso, en donde no hay ni una posibilidad en que esos padres le puedan enseñar a sus hijos. Por lo tanto, esos niños hoy día no están accediendo al derecho de estudiar. Y segundo, subsecretaria, cuando se habla de inversión en infraestructura, yo no sé, a mí me da una especial preocupación porque créanme que yo fui consejera regional, desde el año 2018 estamos peleando por 2 colegios que se gotean, que se han aprobado los recursos, que no han sacado los proyectos y todavía siguen goteándose. Y estamos hablando ya de hace 6 años, cuando los recursos estaban. Entonces, primero la burocracia del sistema que hoy día tenemos en nuestro país muchas veces afecta este tipo, pero además también la desidia de quienes tienen que tomar la decisión y poder sacar esto adelante. O sea, muchas veces los proyectos se los logra sacar el RS en Desarrollo Social y pasa el tiempo, no se tienen los recursos, se tienen y finalmente se vence el plazo y tienen que volver a ser reevaluados. Entonces, ¿cómo hacemos también que la eficiencia hoy día a través del SLEP sea un trabajo que les permita efectivamente sacar en tiempos prudentes, en plazos prudentes, la solución a infraestructura de colegio en que, créame, subsecretaria, yo los he recorrido y son jóvenes que estudian con un balde aquí al lado porque se les gotea la sala de clase. Entonces, dígame, ¿eso es educación digna? No es digna. Entonces, ¿cómo le damos la solución rápido? Habiendo la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de hacer el proyecto y que han pasado 6 años y esos colegios siguen esperando. Gracias. Sí, presidenta. Yo creo que el problema de la falta de matrícula es un problema que no solo le corresponde a un gobierno de turno en particular, sino que ha sido una lógica en la que se ha desenvuelto la educación chilena desde hace hartas décadas. Yo creo que eso siempre es importante que lo pongamos en el centro, porque también se trata de romper un paradigma que se dio sobre todo en la última década, cuando la tónica era de cerrar escuelas y no de abrir nuevas escuelas. Podemos ahí, por ejemplo, recordar
padres, apoderados, comunidades educativas completas que se tomaban las escuelas para que no las cerraran. Y ahora nos encontramos en una situación que es distinta. Claramente influye la pandemia, pero yo creo que también influye una serie de reformas que hoy día han puesto nuevamente en valor la educación pública, contrarrestando esta oferta educativa que tenían los colegios particulares subvencionados, donde a través de este tipo de ofertas se decía, bueno, pagando un poco más se hacía una selección de estudiantes y finalmente de esa manera se garantizaba una mejor calidad de la educación. Y eso por la vía de los hechos y también con la demostración empírica no era así, y yo creo que hoy día lo que entonces nos corresponde poder abordar un tema, o sea, abordarlo de manera profunda y de fondo, es cómo nosotros y nosotras también catastramos las escuelas públicas y nos ponemos también al servicio de hacer planes de inversión, no tan solo para reparar algunas goteras, que yo comparto ahí, la burocracia muchas veces de este sistema no nos permite tener resultados adecuados, sino también hoy día la reposición de nuevos establecimientos educacionales. Creo que eso también, por ejemplo, hablaría de salir de situaciones económicas donde el Estado también debe hacerse responsable a través del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, de reactivar un poco de economía, que yo creo que es importante ponerlo en valor cuando hablamos de que necesitamos hoy día fortalecer y no tan solo ir parchando algunas situaciones, y no digo que ese sea el espíritu del Ejecutivo o el espíritu de quienes estamos acá, pero en la administración constante de este tipo de situaciones, cuando tenemos que ver los equilibrios que hacemos y no miramos el problema de forma macro, muchas veces terminamos haciendo ese tipo de parches o ese tipo de malabares, administrando lo que yo creo que ha sido una pobreza y una tónica en la que se ha desenvuelto la educación pública. Por tanto, Presidenta, lo que yo quisiera manifestar acá es que espero con muchas ansias los informes que va a estar haciendo el Ministerio de Educación respecto al estado de infraestructura, y que esto también sea presentado dentro de la comisión, que sea uno de los ejes matrices del año, para que nosotros también nos pongamos a disposición de hacer todas las adecuaciones legales correspondientes para darle también mayores atribuciones al Ministerio para que este problema se resuelva. Yo solo comentar que mientras teníamos nuestra hora de incidente, yo pedí oficiar al Ministerio de Educación respecto al cierre de escuelas en las últimas décadas y también a la apertura de colegios. Estoy completamente segura, espero equivocarme, pero creo que no va a ser así, que la ecuación claramente va a inclinar entre más cierres de escuelas que apertura de nuevos establecimientos educacionales. Yo creo que ese es el tema hoy día de fondo que debemos también abordar. Solo eso como reflexión, Presidenta. Muy corto, Presidenta. Sí, es solo un complemento a la intervención de la diputada Rafael, porque a mí sí me parece relevante tener cifras respecto a esto, porque evidentemente el Ministerio va a ir resolviendo los casos de matrícula región por región en la medida de que los establecimientos van solicitando sobrecupos, que se van generando matrículas en distintos establecimientos. Pero es necesario tener un diagnóstico claro en términos de cifras, precisamente para saber cómo abordar el problema para los próximos años. Es decir, es necesario saber y tener ese tipo de información para, entre otras cosas, por ejemplo, saber cuál es el grado de falta de matrícula en comunas como Copiapó o en comunas como Caldera, o cuántos establecimientos se necesitan. Por eso yo hacía mención a esta modalidad a este formato de las aulas modulares, ¿no? Porque se estuvo planteando también desde la región. Y la respuesta que se nos dio fue la que yo les comentaba en la intervención pasada, pero sería muy interesante, subsecretaria, director, saber cuál es la cifra real en respecto a la falta de matrícula, pero saber cuál es la cifra real al inicio del año escolar, cuando se generan los problemas, ¿no? Ay, justo se... No sé. Gracias, Presidenta, y gracias, Secretaria también. A ver, un par de elementos y que en lo que voy a responder de alguna manera se aborda la preocupación del diputado Santana por su intermedio, Presidenta, y lo que plantea la diputada Rafael respecto a quién le hace seguimiento al tema de los cupos y cómo vamos monitoreando. Y efectivamente un tema que nosotros hemos abordado decididamente este año es el tener
una plataforma online, en este caso, donde tenemos el sistematizado, el consolidado de estas, en el fondo, de esta lista de espera y de este requerimiento de nuevos cupos que tiene el sistema educacional en el país. Nosotros hasta el año pasado, cabe señalar, en esta etapa no teníamos ningún sistema que nos permitiera tener este diagnóstico que plantea por su intermedio presidenta el diputado Santana. No teníamos ninguno consolidado porque lo que teníamos era en aquellas regiones en que había más demanda y en aquellos establecimientos en que sabíamos que había esa demanda, ellos lo tenían y nuestras seremías podían tener ese contacto, pero no había un sistema, una plataforma digital que consolidara a nivel país este dato. Y en base a esa plataforma, que es la plataforma Anótate en la lista, ¿no? En base a esa plataforma lo que nosotros podemos hacer es tener este diagnóstico más depurado, tener el detalle de dónde se necesita crear más cupos y avanzar en ese proceso. Y esa información, por cierto, que se va a entregar, pero lo que queremos es terminar el proceso de modo tal de poder focalizar la verdad en el fondo, toda la energía y todo el trabajo. Hay que recordar aquí, ojo, que los cupos y los sobrecupos y la creación de cursos no los los genera el Ministerio de Educación, los generan las y los sostenedores, ya sea particulares subvencionados, municipales o de servicios locales de educación. De hecho, en los servicios locales se hace un trabajo bien coordinado ahí entre el servicio local y, bueno, con todos los sostenedores entre la Secretaría Regional Ministerial respectiva, nuestros equipos territoriales que están repartidos en el país en este momento haciendo este trabajo, y ellos piden los cupos y nosotros somos quienes autorizamos eso desde el Ministerio. Eso en relación a quién le hace este seguimiento, y ahí se le hace el seguimiento entonces a esta generación de cupos y se va llevando de alguna manera como el monitoreo, esa es la palabra, el monitoreo permanente de la generación de cupos, y creo que es importante la reflexión que hace la diputada Serrano por su intermedio presidenta respecto a que esto responde efectivamente a una lógica en que no ha habido como una lógica como de hacer evolucionar la educación pública al servicio del crecimiento poblacional y de cómo se piensa el desarrollo más, por decirlo así, urbano y social de las comunidades. Y eso es algo que ahora, bueno, con esta herramienta también vamos a poder desarrollar de mejor modo, porque esta es una herramienta que nos permite tener ese monitoreo, ojo, no tan solo en esta etapa de regularización, sino que a lo largo de todo el año, ¿ya? Respecto a los temas de infraestructura y las complejidades que tienen de alguna manera los procedimientos administrativos, le puedo pasar la palabra si quieren al director de Educación Pública, pero sí señalar que el ministro de Educación ha comprometido y estamos trabajando de hecho en una política nacional de infraestructura, de modo tal que la forma en que como país, y esto trasciende a un gobierno, quiero ser bien clara, la forma en que como país abordamos el desafío de construir escuelas responda a una noción de entender que la educación es un derecho de las personas y por lo tanto se construye en esa lógica. Eso tiene una lógica que es distinta que la construcción de otro tipo de infraestructura y por lo tanto tiene que tener entonces una política nacional de infraestructura, tiene que estar diseñada, pensada y se tiene que implementar con esta lógica, con la lógica de que es un bien público, o sea, que es un derecho y que es de uso público este derecho, ¿ya? Director, en ese marco estamos pensando entonces en la Política Nacional de Infraestructura. Muchas gracias, ministra, por la exposición, ministra subrogante, por la exposición. Finalizado el asunto respecto al servicio local de Atacama, porque entiendo que no quedan más palabras, quería abordar el tema de, o sea, no está finalizado, pero me refiero el punto que íbamos a tratar, quería señalar algo, listo, zanjado, no, pero quería reafirmar algo que planteé en el chat de la comisión, que es que como mañana tenemos reunión con el Colegio de Profesores y Profesoras de Atacama, de Chiloé, quedáramos ahí de poder, y los sindicatos, y quedáramos ahí de poder ver una propuesta de fecha que traer a la comisión. Yo me puedo comprometer de mandar ese mensaje de mañana en función de lo que quedemos. Yo mañana puedo asistir y me puedo quedar hasta el final, y ahí entiendo que también los otros parlamentarios y parlamentarias de la comisión se iban a sumar para que ahí podamos zanjar efectivamente la fecha por el chat de la comisión para que estén todas y todos atentos. Y me parece que ahora quedaría el tiempo para varios.
Adelante, diputada Santana. Me acuerdo. De la subse es una situación que yo creo que se da en otros lugares del país. El fin de semana estuve conversando con don Andrés Alfaro, quien es asistente de la educación, jubilado en la comuna de Tierra Amarilla, y quien se vio perjudicado por no poder acceder al bono de incentivo al retiro por una desprolijidad de su sostenedor. Él trabajó 41 años como asistente de la educación en un recinto educacional de la comuna de Tierra Amarilla, y porque el sostenedor hizo una mala presentación o la hizo a destiempo, don Andrés no accedió a su bono de incentivo al retiro. Y yo quería saber, dado que esta situación no la he escuchado en una sola ocasión, la he escuchado en más y en más de una comuna además, quería saber si es que el Ministerio, a propósito de las modificaciones que se vienen en leyes que fueron promulgadas en el marco de la reforma educacional, contempla alguna alternativa, alguna respuesta para este tipo de situaciones en donde no es el trabajador quien ha cometido una irresponsabilidad, más bien el trabajador el que se ha visto perjudicado por una desprolijidad de quien era su sostenedor. Y muchas veces acá hablamos del rol que tienen los municipios, ¿no? Y muchas veces la responsabilidad que estos tienen cuando se producen los traspasos en una serie de situaciones. Bueno, acá hay una de ellas, y yo creo que, sobre todo en el caso del asistente de la educación, es una cuestión bien dramática. Entonces quería preguntar, a propósito de ese caso, que es bien emblemático en la región de Atacama, si es que el gobierno contempla alguna vía alternativa para poder remediar esta situación en donde trabajadores se ven perjudicados. Ministra. A ver, justo mañana de hecho tenemos reunión de la mesa de asistentes de la educación. Entonces podemos ver, este es un tema que ha surgido en otros casos, habría que ver bien cuál es el error que cometió, por cierto, pero de todas maneras disponibles a poder revisarlo, evaluar, porque por cierto es algo totalmente indeseable que se produzca un caso como este a propósito de un error en el fondo del sostenedor, en la entrega de resultados, ¿no? O sea, la entrega de los antecedentes. Así que sí, podemos, ideal si me mandan eso, si me mandan los antecedentes para ver el caso. Hay una cosa que no dije antes, que por su intermedio, Presidenta, solo para que quede en acta aquí, que respecto a lo que se señalaba, respecto a respuestas a familias que buscaban cupos, que les decían que se inscribieran en la lista. Quiero decir súper claramente que nosotros hemos sido bien enfáticos con las distintas secretarías regionales ministeriales de PRO, que esa no es una respuesta posible, no puede ser la forma en que estamos abordando este desafío, por lo tanto, en el fondo, si es que alguien entregó esa respuesta, quiero ser bien tajante en que fue un error. Sí. Muchas gracias, ministra. Ahora sí, no quedan más puntos varios. Perdón, director, tiene la palabra. Perdón, gracias, presidenta. Es que tengo la información sobre que preguntó el diputado Leal sobre... Yo también creo que él preguntó con un poco de extrañeza cómo había un trato directo por cerca de 3.000 millones para transporte escolar en el SLEP de Costa Araucanía. Efectivamente, ahí se hicieron licitaciones para el transporte escolar, no hubo éxito en las licitaciones, se cayeron varias líneas de oferta y se hicieron tratos directos por 2.712 millones para el transporte escolar este año, que está transportando a 3.729 estudiantes. Por lo tanto, está hecha absolutamente dentro de la normativa de compras públicas. Gracias. Muchas gracias, director. Y ahora, como ya efectivamente no habría ninguna otra intervención, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.